en tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Si faltara una prueba de que vivimos en un sistema imperialista absolutamente deshumanizado y deshumanizante, creo que la guerra de las vacunas nos daría una prueba terminante. Nos estamos enterando de que los países pobres van a tener que esperar hasta el 2022, que los países ricos han acaparado los pedidos de provisión de vacuna a los laboratorios y han desoído por completo las recomendaciones de la OMS de que se hiciera un trabajo coordinado y con un sentido igualitario. No solamente eso, además están lanzados todos los laboratorios a una guerra despiadada entre sí y que no excluye cosas como las que han trascendido con relación al caso de Pfizer, tomado miserablemente el incidente por el señor Cornejo, el presidente de la UCR, que con esto muestra el grado de degradación en que ha caído ese partido, volcado al PRO, de que de que las negociaciones con la Pfizer de parte de nuestro país en realidad están trabados. El comunicado oficial dijo porque había pedidos inaceptables, sin aclarar exactamente de qué se trataba. Es de suponer que para no impedir que las negociaciones continúen y no cerrar el caso con la bofetada que creo yo que merecían estos señores de Pfizer, que aparentemente han pedido la exclusividad. O sea, que la Argentina renuncie a proveerse de otras vacunas y ellos tengan el monopolio de la provisión a nuestro país, a pesar de que tienen su vacuna es una de las que tiene inconvenientes más importantes por el tema de la conservación a temperaturas de menos de 70 grados, siendo que las vacunas chinas y las vacunas del laboratorio Gamaleya de Rusia, la Sputnik 5, puede ser conservada a temperaturas de heladera. Pero todo esto muestra cómo el espíritu del capitalismo se impone, que el espíritu del capitalismo que consiste en hacer del dinero un dios, que está por encima de todas las cosas, obviamente por encima de las tragedias humanas, porque lo primero es la tasa de ganancia y lo segundo es si la gente vive o muere, pero además, esto que es propio del capitalismo adquiere en el orden imperialista actual, adquiere rasgos realmente siniestros y que muestran el mundo degradado en que vivimos, porque los países pobres que deben esperar ahora hasta el 2022 para tener vacunas, han sido utilizados sistemáticamente durante décadas por los grandes laboratorios de los países centrales, para
usar a las poblaciones marginales del mundo como cobayos y probar en esos países y en esas poblaciones marginales los medicamentos que aún no han sido autorizados en sus propios países. Inclusive sobornando médicos que se prestan a esta cuestión. En la propia Córdoba hemos tenido un caso resonante hace algunos años del director de un hospital que estaba en el negocio de la experimentación de medicamentos para niños, en los niños pobres, por supuesto. Lo que acentúa los rasgos miserables, digamos, del conjunto del sistema y lleva a que tengamos que juzgar los absurdos de porciones de nuestra población. Es cierto que acicateadas por los sistemas mediáticos, pero también más allá de lo que hacen los sistemas mediáticos, también está el fondo de la colonización cultural operando sobre esas porciones de nuestra población que rechazan por razones culturales las vacunas rusas o chinas y que, digamos, con una mentalidad de esclavos colonizados. Es decir, desconocen, si es que alguna vez escucharon hablar o tienen noción de esto que hice referencia acerca de probar los medicamentos en experimentación en el pobrerío, y consideran que si se trata de los Estados Unidos o si se trata de laboratorios con marcas suizas o francesas o inglesas, son confiables, son vacunas que han recibido el visto bueno del mundo civilizado. Esta inmundicia intelectual, prohijada por tipos como Cornejo, como Fernando Iglesias, como la Bullrich merece una especie de párrafo aparte, porque además de haber sido una de las principales militantes anticuarentena, ya de por sí es alguien que muestra su degradación política, intelectual y moral por el solo hecho de haber pasado de una militancia montonera a la militancia del Frode Macri. Eso ya por sí solo debería ser razón suficiente para que nadie le preste oídos a semejante personaje, transformada en presidenta del PRO. Curiosamente, se deja pasar o se desinforma sobre cómo se ha movido particularmente en esta cuestión el gobierno chino. El gobierno chino ha sido el único que ha declarado que lo que se logre en materia de vacunas y medicamentos destinados a luchar contra el COVID-19 debe ser declarado bien público mundial. Es el único que ha hablado de que el continente africano debe estar entre los primeros en recibir las vacunas. Es el único que ya ha hecho compromisos, por ejemplo, para entregar 46 millones de dosis a Brasil, 50 millones de dosis a Turquía, ha comprometido 40 millones de dosis a granel a Indonesia, para que Indonesia la fraccione en su propio territorio. Otro laboratorio chino, porque hay 5 trabajando en este asunto, ha comprometido 35 millones de dosis para México y entre 75 y 100 millones de dosis para los Emiratos Árabes, que se encargarían de producirlos y de
distribuirlos en la zona del Medio Oriente. China, a su vez, ha declarado una de las compañías chinas, China National Biotech Group, que puede producir 1.000 millones de vacunas en el 2021. Y todo eso en un rango de comunicación sobria, sin denigrar a nadie, que contrasta violentamente con lo que vemos en el mundo de los países avanzados del capitalismo global. Y bueno, y corro el riesgo, por supuesto, de que con semejantes consideraciones se me pueda calificar de pro-chino, pero son hechos objetivos. Son hechos objetivos, como es un hecho objetivo que los países centrales, y esto hasta cierto punto puede parecer razonable, han considerado que deben estar primeros en la lista, por ejemplo, Estados Unidos de Pfizer, en la medida en que es una empresa norteamericana, mientras que China, como ha logrado controlar la pandemia antes de que aparezcan las vacunas, ha declarado ya que puede destinar su producción a los países que no han logrado hacerlo, porque no necesita vacunar a su propia población de inmediato. La verdad que todo esto muestra un panorama, por un lado, un panorama de contrastes que es imposible desconocer. Por otro, una guerra comercial que desnuda la naturaleza del sistema en el cual estamos viviendo y su miseria y su carácter deshumanizado. Y en el caso particular de nuestro país, la miserable utilización política de los asuntos relacionados con la pandemia en desmedro de lo que debería ser una política de unidad nacional, una conducta de unidad nacional, de poner por encima de todo las necesidades de la salud pública y no las disputas partidarias. Pero no, eso que tuvo alguna levísima promesa de ser, cuando veíamos aparecer al presidente con Rodríguez Larreta y Kicillof en las comunicaciones públicas sobre el tema, se ha ido esfumando crecientemente hasta una situación en la cual lo que prevalece es la guerra política y una voluntad manifiesta que se advierte incluso en los comunicadores periodísticos de que se fracase en la lucha contra el COVID para de esa manera poder obtener réditos contra el Frente de Todos. Voy a cerrar la columna simplemente señalando que la impresión que me parece más objetiva, más próxima a la verdad, sin por eso pretender colocarme, cosa que no hice nunca, en una supuesta neutralidad. Pero objetivamente nuestro gobierno no ha manejado el tema COVID ni peor, sino más bien igual o mejor que los mejores gobiernos del mundo, excepto China, nuevamente, Vietnam y Corea del Sur, que han demostrado tener una mayor eficacia en el enfrentamiento de la situación. Si bien es cierto que esos tres países no habían pasado antes, y eso es un beneficio a favor de nuestro gobierno, por la pandemia de Macri. Creo que esa diferencia, no haber padecido antes del coronavirus la pandemia de Macri, hace
una diferencia que no puede dejar de ser considerada sustancial. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas.